Hola chicos, soy Nick Maker y este video lo quería hacer desde hace mucho tiempo, pero no he podido hacerlo porque se me ha dificultado hacerlo. Bueno, a que veníamos, este video trata de, les voy a enseñar todas las cosas que vienen en esta mochila táctica. ¿Les interesa saber qué hay en la mochila para saber cómo sobrevivimos en la montaña, en la selva, en el bosque, en la selva, en lugares despoblados? Pues acompáñenme y no se vayan. Bueno chicos, como ven, esta es una mochila táctica, muy buena, capacidad de 30 litros, lo que la hace bastante amplia para llevar muchas cosas y muy cómoda. Bueno chicos, empecemos. Chicos, hoy no trajimos todo el equipo que tenemos, siempre como el de rappel y eso. Hoy nada más tenemos cosas de supervivencia porque hoy no estamos en un lugar tan rocoso y por eso no tenemos las cosas de rappel, pero bueno, solo tenemos las cosas de supervivencia. Empecemos. Primero este machete que está muy filoso, está muy grande y es de mi papá. Como ven, es un poco pequeñito, es un poco más pequeñito. Este es un cuchillo tipo Bowie, que parece un cuchillo porque está mediano. Papá, ¿podrías sacarlo para nada más mostrarlo en el video? Claro, mi amor. A ver, tus manos atrás. Sí. Manos atrás. Ajá. ¿Listo? Mira. ¿Ya lo viste? Sí. Este es el cuchillo que llevamos a campo, siempre. Pues a continuación llevamos este filtro de agua, que es un filtro que es muy útil para cuando se te acaba el agua, que lo pones en el agua sucia, lo pones en el agua sucia y luego sale, o sea, lo pones en el agua sucia, ¿no? Imagina que así lo pones y luego cuando lo tomas, el agua sale limpia. O sea, es un filtro muy versátil. O sea, este filtro es de supervivencia. Tengo mucha sed, ya no aguanto la sed. Ay, déjamelo a mí. Mira esto. Chan, chan, cha, cha, chan. Ta, ta, tan, ta, ta, tan, ta, tan. Mira, es tu filtro de agua. Es el agua más limpia. ¿Qué tal, Está muy rica. Tiene una capacidad de firmar como 10,000 litros. Como 10,000 litros, un poquito más. Siempre llevamos ese. Siempre. Pero bueno chicos, este es muy conveniente como cuando están en la calle, o es muy conveniente en lugares de montaña, ¿no? Bueno, a continuación está esta batería de respaldo, que siempre es útil. Por ejemplo, en casos peligrosos como un terremoto en la montaña, es útil para cargar cámaras y celulares y no llevar tantas cosas en la mano y salir rápido, ¿no? Además es solar y se caiga con la luz del sol, así que es muy conveniente. Lo que siempre llevamos sí o sí es el kit de supervivencia. Bueno, esto es lo más útil que tenemos en la mochila. Yo les voy a presentar la que más los ha funcionado. Como bien siempre tenemos un distintivo que distingue que aquí hay cosas para emergencias en la montaña. También tenemos siempre ganchos y el sistema Molet es muy versátil porque emite ponerlo de forma modular aquí fuera de la mochila. Y agregarías aquí lo que sirve. Aquí es como para poner más cosas, ¿no? Porque pueden atravesar y así se aprieta, ¿no? Y así sirve para poner más cosas. Tenemos aquí un pequeño esquivate para un caso de emergencia, lo voy a probar. Pero, aunque no lo crean, un esquivate es muy útil en un lugar despoblado para que los oigan. Porque los silbatos de emergencia suenan tan fuerte que suena muy lejos, ¿no? Y como suena muy lejos, pues es muy probable que una persona los ocupe. Siempre tenemos uno en la pulsera, en la mochila, como aquí miren. Siempre llevamos una pulsera con cuerda paracord. Es una cuerda muy resistente y también puede cargar mucho peso.
puede servir para hacer muchas cosas, ¿no? En caso de emergencia. Chicos, normalmente utilizamos esta porque no sé si vean, pero abajo de esta pulsera hay cañas de pescar, hilo para pescar. De 10 metros de esta paracord. cuerda es más o menos de 10 hilos de paracord. 10 metros. 10 metros de paracord. Bueno, cada uno de estos tiene dentro 7 hilos. Este es hilo para pescar, algunos anzuelos, algunas navajas. Siempre que vayan al campo o a lugares despoblados, les recomiendo que lleven siempre una pulsera paracord. Bueno, no llega más y sigamos. Veamos lo que tiene nuestro kit de primeros auxilios. Bueno, chicos, aquí está. Todo. Esta es nuestra configuración. Esta es nuestra configuración. Aquí está. Ese es un oxímetro. Bueno, chicos, aquí está un oxímetro para medir la cantidad de oxígeno. ¿Cuándo lo hemos usado? Si estamos en la montaña y estamos como a 4.000, 4.500. 4.500 o más. Si una persona se siente más de la panza o de algún lugar del cuerpo, es muy conveniente usar este para medir la sangre y la cantidad de oxígeno, ¿no? Y yo, como estoy chiquita, mi papá siempre que vamos a la montaña mide mi nivel de oxigenación para ver cómo estoy y saber si seguimos o lo detenemos. Luego, sí, esto hay vendajes para cuando se tuerce un pie o problemas más graves, ¿no? Siempre traemos 2, a veces 3. Hoy tenemos 2. Papá, ¿qué tenemos aquí? Pues mira, traemos medicamentos para todo tipo de cosas. Hay que aclarar a los que están viendo el video que esta configuración de medicamentos es según lo que tú consumes, lo que yo consumo. Porque yo sé que tú no eres alérgico a nada, yo no soy alérgico a ningún medicamento. Pero tenemos pues, todo tipo de cosas, para alguna infección estomacal, tenemos para dolores de estómago, para alergias, para dolores de todo tipo para de cosas. Ayudar a otra persona, ¿no? Pensando siempre la actividad que vamos a realizar, dónde podemos estar y demás. Por eso llevas esta configuración. Esta es nuestra configuración. La gente debe saber cuál es su propia configuración, si son alérgicos a algún medicamento, si deben llevar algo en específico. Eso que dijo mi papá es muy necesario que lo consideren. Tenemos este algodón para prender la fogata. Eso es realmente esa yesca es para encenderla con un pedernal, que por cierto siempre llevamos 2 o 3 pedernales. El pedernal es el que hace chispa, ¿te acuerdas? Sí. Este está nuevo, nunca lo hemos usado. Ay, chispa. Tenemos unos más chiquitos, unos más grandes. Este está un poco nuevo, nunca lo hemos usado. Tenemos que curarlo para que nos funcione. A continuación tenemos estas gotas para los ojos. Esto es muy útil. Estamos en el campo, los entra el polvo, estamos fuera de la ciudad. Eso es muy normal, ¿no? Porque en la ciudad, como ya hay tecnología muy avanzada, ya no hay tanto polvo y ya no hay tanto pasto, ¿no? Exacto, o sea, el riesgo de que te entre una partícula sí existe, pero en el campo es mayor. En el campo es mayor porque, miren la cantidad de polvo que estamos rodeados ahorita. Y por favor, miren la cantidad que, si están en la ciudad, miren la cantidad de polvo que hay allá, no hay casi nada. Bueno, chicos, de todos modos, esto que estamos poniendo en el piso lo vamos a desinfectar llegando a casa. A continuación, tenemos una navaja. A continuación tenemos este torniquete, chicos. Para que no lo saben, por si no lo saben, esto puede salvarles la vida. Esto sirve para detener la sangre de una herida muy horrible, muy fea. Pero siempre que vengan aquí a Toluca, en donde estamos, los lugares más montañosos, por favor tráiganlo. Esto les puede salvar la vida. Aquí es otra bolsa como esta, pero más grande. Bueno, chicos, vamos. Eso, cuidado, porque son elementos que deben estar estériles. Aquí tenemos más vendas. Esto es para inyectar. Importantísimo. ¿Qué es? Chicos, siempre llevamos desametazola porque esto es muy útil. Miren, en un caso de resbalo, de caída muy fuerte o de un golpe acá o acá, es muy útil. ¿Por qué? Porque puede evitar un edema cerebral o un edema en otras partes del cuerpo.
pero se los recomiendo. Pregunten con su médico porque también, o sea, sí es muy útil, pero también tienen que saber si son alérgicos. No estamos recomendando que usen medicamento, claro. Estamos diciendo los que los ha servido a nosotros y lo que nuestro médico los ha recomendado. Como todo esto diciendo que esté limpio, vamos a extenderlo en esta bolsa. ¿Para qué llevamos esta bolsa? Miren, lo llevamos porque esto le sirve mucho para, lo utilizamos para recoger basura y hasta sirve para filtrar agua. Bueno, a ver, chicos, esta es cinta para detener los vendajes, igual esta es cinta para detener los vendajes. Esto también esto es vendajes. Y esto es un vendaje triangular para un brazo. Cuando te lastimas un brazo, es un tipo de vendaje triangular. Bueno, estas son tallitas de alcohol. Estos Parchecitos para las inyecciones. Parchetitos para las inyecciones. Un tipo de vendaje también para hacer presión en las venas. Un tipo de vendaje para hacer presión en las vendas. Y eso es todo lo que esto. Unos seguritos para asegurar algo que necesitemos, un vendaje o demás. Bueno, chicos, esto es todo lo que tenemos aquí. 2, 3. Pues bueno, sigamos. Esto es todo lo que tenemos. Esto es todo lo que tenemos en esta bolsa. Un poco de spray nasal. También un cubrebocas. Que si no lo saben, es con esto pueden hacer un filtro de agua. Más adelante se lo enseñaremos. Esto también es el mismo cubrebocas. Y esto. Unas gasas. Gasas. Y más gasas. Y más gasas. Bien, esto tiene que estar estéril, así que vamos a devolverlo aquí. A continuación tenemos esta lámpara. Que ahorita no se ve mucho, pero mira. Ahorita lo voy a poner un poquito en mi mano y se ve. En la oscuridad siempre es necesario las lámparas. Tenemos dos. Tenemos dos, esta y esta que no sé si vieron al principio. Tiene varios modos para que los vean en la noche porque miren, esto lo pueden así sacar de esto, lo pueden levantar y ya que las personas ven, tal vez, o sea, si se pierden, tal vez esto lo sacan de aquí, si tienen mosquetones, lo levantan y ya esperan a que vean, ¿no? Y ya van a rescatarlos. Aquí, ¿esto qué es? Sácalo, una manta de emergencia. Esto, chicos, es una manta térmica de emergencia para frío o para protegerse del sol como está ahorita. O también en el desierto, en Sonora. Mi papá me dijo que ha estado en Sonora y en el desierto y lo ha salvado de insolación, ¿no? Esto es muy padre, Nico, te voy a contar. Con esto vamos a hacer una recolección de resinas para encender fogatas cuando sea necesario. Las resinas son como combustibles para mantener el inicio de cuando prendes yesca, cuando enciendes yesca con el pedernal. Aquí vamos a poner unas resinas que la añades a la yesca y hace que el fuego se mantenga vivo más tiempo. Bueno, chicos, aquí está un termómetro. A veces en ciertas condiciones es necesario identificar si hay fiebre o no. Por ejemplo, en la montaña, en altas temperaturas, como por ejemplo por el Tercer Portillo o un poco más alto, o por Cruz de Rosas, es importante llevar esto. Y es muy importante porque, mira, tú vas caminando solo, miren, o sea, mira, tú vas caminando solo y dices, ay, me siento muy mal, ¿no? Abres tu kit, ¿no? Te tomas la temperatura, ya ves, y si es fiebre te regresas, si no... Totalmente. O sea, totalmente, no hay que si seguir. no, nada más paras un momento y luego sigues. Exacto. Bien, sigamos. ¿Sabes algo interesante de todo este kit? Sí. No pesa mucho, es muy ligero. Y tenemos unas pilas, yo llevo siempre unas cuantas pilas en este kit, que aunque no lo creas, también estas pilas nos sirven para hacer fuego. Más adelante les vamos a enseñar cómo se hace fuego. Bueno, chicos, aquí viene, por ejemplo, cuando usan estos o este termómetro, si lo tienen que utilizar guantes
para evitar la contaminación. Sigue, llevamos guantes. Estos, hay dos tipos de guantes. Estos los llevamos para una curación no tan complicada. Y cuando necesitamos hacer una sutura, es decir, coser una herida, llevamos unos guantes que están totalmente sellados. Llevamos seda para coser, que incluso incluye una aguja. Esto es para coser heridas. Si hay una herida abierta y todavía sabes que vas a estar un tiempo en campo y no hay forma de que alguien te rescate rápidamente, a veces no importa, hay que coser para evitar el sangrado. Llevamos esto. También es necesario aprender unas cuantas técnicas de sutura. Chicos, todavía quedan unas cuantas cosas. Una batelenguas. Una batelenguas. Luego este es un Sprite. Alcohol. Digo, un alcohol. Para desinfectarse las manos después de hacer una herida. ¿Para curar una herida? Digo, después de curar una herida. A ver, es que aquí otra cosa. Más seda para... Más seda para suturar. Para suturar. Llevamos un gel de manos. Y, no viene otra cosa, ¿esto? Eso me lo diste tú, es de la buena suerte. Sí, esto es de la buena suerte. Este me lo regalaste tú, ¿recuerdas? Sí. Eras muy pequeñito cuando me dijiste, te regalo, esto es para la buena suerte. Sí. Es mi amuleto. Guárdalo. Sí, es que dije que es eso. Una, chicas, a continuación una crema. Para el dolor. Para el dolor. Si te das un golpe ligero y sientes que te duele, te puedes poner esto. Por ejemplo, pues mira, aquí está una roca, ¿no? Esta es la roca. Te caes así, te pegas aquí y aunque sea ligero te duele, te la pones, Te ¿no? pones esto y te puede quitar un poco la molestia. Te puede quitar un poco de la molestia. Esto es interesante. Unos tés, Ajá. cuando estás en campo, Ajá. siempre es bueno algo calientito y algo que te dé energía. Sí. Estos son unos tés especiales que traje de Etiopía. Esos de esos fue de los que me hiciste cuando estábamos en la montaña. En Etiopía. Ujú. Y mira, más instrumentos para pescar. Ay, no, esto está padre. Está padrísimo, pero mira, traemos caña un hilo para pescar, seda para pescar, unos pequeños plomos para que pueda descender bien el anzuelo. Y si pescaste un buen pez, también tengo aquí azúcar y un poco de sal para sazonarlo, porque cuando comes en la naturaleza también hay que comer con estilo. Sí. ¿Qué más tenemos aquí? Creo que ya, una pluma. Una pluma. ¿Sabes por qué es importante? Porque, Cuando estás en una montaña y te pierdes, si llevas una pluma, vamos a ver qué más hay aquí, pero mira, llevo siempre una libreta para hacer anotaciones. Si te pierdes y ya tienes referencias del camino, puedes anotarlas para evitar perderte más. ¿Cómo que referencias? Sí, mira, puedes abrir esta bolsa. Sí. Vamos a ver qué hay. Primero es mi brújula. Perfecto, mira, pues mira, aquí hay otros. Ahí está mi mira, anillo. también en esta mochila siempre hay un anillo de poder. También está mi anillo. Mira. Con razón no lo encontraba. Pues es que lo llevamos en la mochila de campamento para cuando haga falta, por si tienes que controlar a un ejército de orcos del bosque. Un anillo de poder será útil. Te decía, mira, con esta brújula y el mapa que vas a llevar, si sabes exactamente a dónde vas a explorar, puedes hacer anotaciones. Es necesario llevar una pluma siempre para tomar nota de los puntos, de las coordenadas, hacer unos trazos. Esto te sirve para hacer azimuts, etcétera, para sacar coordenadas, sacar una ruta, etcétera. Siempre es bueno llevar esto. Una placa de Wolverine, un anillo de poder. My precious. Papá, mira, es que antes cuando tenía 5 años, me lo ponías para que me diera energía, ¿no? Y subiera y no me cansara. Exacto. Pero ahora que los reyes me trajeron mi anillo de poder, entonces ahora es el anillo de poder. Exacto, es motivación, era para que tuvieras motivación. Bien, pues mira, esto es lo básico que llevas normalmente. Ya no hay Veamos más. que hay aquí. A ver, en la otra, aquí debe haber más cosas. Aquí más Importante. Bueno, mira, siempre llevamos un power bank extra. Siempre es útil. Si fuera necesario hacer fuego, también podemos desarmarlo, sacar las baterías. No, esto no es importante. Claro que sí, para mí es importantísimo. ¿Sabes por qué? ¿Qué? Porque siempre que yo voy a solo a explorar, o que estoy en el desierto, o que estoy en alguna montaña y no estás tú conmigo, llevo esto que tú me regalaste. Llevo un Bluey y te recuerdo siempre. ¿Eso de dónde era? De algún rompecabezas. Mira, esto es importante. Ten.
Normalmente aquí, en un entorno controlado, tenemos una sierra, un machete con una parte dentada cerrada. También tengo unos parches distintivos que mi papá me da. Bueno, sí me da, que me gano cada vez que llego a un nivel más alto, ¿no?